Entonces vamos a motivar un poco de qué trata la clase de hoy. Bien. Entonces, hoy lo que vamos a empezar a ver, son dos clases sobre trabajo y energía. Vamos a muy brevemente motivar qué es lo que vamos a ver. Fíjense que nosotros en las clases tienen como un tema en común, las clases que venimos viendo, que es que tratamos de encontrar condiciones para que se conserven cosas. Es decir, nosotros definimos el P total de un sistema de partículas y definimos el L, ¿está bien? Y vimos las condiciones para la conservación de ambas. Vimos que eso es útil, siempre uno quiere tener alguna cantidad conservada, o la mayor cantidad posible, que le permita relacionar el estado del sistema en distintos tiempos. Ahora, si se fijan un poco qué es lo que utilizamos nosotros, es decir, qué es de lo que nosotros sabíamos de mecánica antes, qué utilizamos para demostrar esto, se van a fijar que esencialmente lo que utilizamos para demostrar esto es la tercera ley de Newton. Es decir, nosotros en la demostración de que se conserva P, lo central era que nosotros cuando sumábamos, todas las fuerzas se anulaban, dentro del sistema se anulaban los pares. Y para L se anulaban solamente si pedíamos que además los pares de acción y reacción estuviesen en la recta que une a los cuerpos que interactúan. Algún compañero me preguntó si eso siempre era así o si con otras interacciones que podrían llegar a violar esa premisa, por ejemplo, interacciones electromagnéticas, eso seguía valiendo, y la respuesta es que sí. Es decir, la naturaleza de alguna forma siempre encuentra una manera para que L se conserve, a pesar de que las interacciones podrían no cumplir con eso. Eso es un principio esencialmente, hasta donde sabemos, fundamental de la naturaleza. Esto no se viola, pero bueno, en el caso, digamos, eso dependerá en detalle de cómo son las interacciones para que L se conserve, pero en general las que vamos a ver en esta materia son ese tipo de interacciones que las vamos a poder asumir en la línea que conecta. Sí, L se conserva en un sistema aislado, ¿está bien? L siempre se conserva en un sistema aislado, es decir, no, bien sabemos que L no se conserva si uno hace un torque, por ejemplo, pero en un sistema aislado se conserva aún si no necesariamente las fuerzas cumplen con esa condición. Pero lo importante que yo quería dejar en claro al principio es que esencialmente lo central para estas demostraciones es la tercera ley de Newton. Entonces vamos a empezar a preguntarnos ahora si podemos decir algo más sobre conservación de cantidades en mecánica, si utilizamos ahora con un poco más de detalle la segunda ley de Newton. Y van a ver que vamos a poder decir cosas bastante más útiles, quizás no sé si más útiles, pero más profundas. Esto es muy general, ahora vamos a ir un poco más de detalle cuando entonces preguntemos qué podemos decir si consideramos la ley de Newton. Entonces, ¿cómo va a estar organizada más o menos la clase de hoy? Lo que vamos a ver es, primero vamos a ver una motivación muy elemental de por qué introducir o por qué ponernos a mirar cosas como trabajo de energía. Después vamos a introducir lo que se llama el teorema trabajo-energía. En una dimensión, es decir, lo vamos a introducir en un caso particular, que es una partícula moviéndose, por ejemplo, en una línea recta. Este es un caso particular, y después vamos a ver ejemplos de ese caso particular. Y después, por último, al final de la clase vamos a ver el caso general, es decir, un caso tridimensional, más general de este teorema, y vamos a ver algún ejemplo. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora, empezando entonces primero con una muy corta motivación de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y para qué nos puede servir, o por qué siquiera al menos tiene sentido. Entonces, la motivación es esencialmente, no sé si es una motivación, pero es al menos algo que deberíamos preguntarnos cada tanto, que es a dónde estamos yendo. Entonces, yo creo que en las diapositivas de la clase de relatividad hice un esquema de qué es exactamente la forma en la cual funciona la mecánica newtoniana. Y lo que dijimos es que tenemos, por un lado, fuerzas, por ejemplo, la fuerza gravitatoria, la fuerza
electromagnética, pueden ser fuerzas, digamos, más complicadas, por ejemplo, la fuerza nuclear, etcétera, pero tenemos descripciones de fuerzas, y esto, entonces, es lo que nosotros le quisiéramos pasarle a la segunda ley de Newton, es decir que la fuerza es igual a la masa por la derivada segunda de la posición, y una vez que aplicamos esto, y esto es esencialmente lo que nosotros llamamos dinámica, aplicar esta ley, llegamos entonces, si la aplicamos bien, a ecuaciones diferenciales y eso ya dentro del dominio de la matemática. Es decir, que una forma de ver a la mecánica es en realidad como esta cosa, esta ley que nos transforma leyes que describen fuerzas en algo que podemos resolver con matemática. Entonces parece ser que esto en realidad es lo único que nos importa. Esto es el problema de otros físicos, es decir, esto es el problema de, no sé, físicos, por ejemplo, experimentales, que se les tiene que ocurrir de alguna forma cuáles son las fuerzas, y este problema que está acá es un problema de los matemáticos, es decir, es un problema de la gente que se dedica su vida a estudiar cómo se resuelven las ecuaciones diferenciales. Bueno, esta forma de ver a la mecánica es extremadamente ingenua por dos motivos. Un motivo tiene que ver con el hecho de que el proceso de descubrir nuevas fuerzas no es un proceso de inspiración en el cual un día se levanta un físico a la mañana y dice, ajá, la fuerza tiene esta forma, sino que es un proceso de aplicar justamente esta ley, poniendo acá distintas cosas, hasta encontrar justamente, hasta poder describir justamente el movimiento observado en un laboratorio. De hecho, creo que fue, yo los dije alguna vez, pero fue Eddington, un astrónomo del siglo XX, que dijo que en realidad la fuerza es, ¿qué es exactamente lo que hay que poner acá? Para que cuando uno lo resuelva, uno obtenga el movimiento. Ese es uno de los motivos por los cuales esto en realidad es más complejo. Esto es algo que tiene dos caminos. Binómica, dinámica. Bien. Pero después, y lo que vamos a ver en la clase de hoy, es que también es extremadamente ingenuo pensar que podemos desentendernos de qué es lo que pasa de este lado. Porque si bien es cierto que esto ya es el dominio de la matemática, resulta ser que cuando hacemos matemática para resolver las ecuaciones diferenciales, encontramos que la matemática nos inspira a introducir conceptos, y que esos conceptos, si bien en principio vienen de la matemática, terminan teniendo significado físico. Algunos son, por ejemplo, justamente trabajo y energía. Entonces lo que vamos a ver hoy tiene que ver con la matemática de cómo se resuelve la segunda ley de Newton, pero no es matemática, es decir, la matemática nos va a llevar a definir conceptos que van a tener una relevancia física enorme. Es decir, que esto lo que vamos a ver hoy, que es un ida y vuelta. Y justamente, ¿cuál es el problema central? Es decir, ¿cuál es el problema que nosotros querríamos poder resolver? Y el motivo por el cual es difícil la física en general. Bueno, el motivo esencialmente es que las fuerzas que nosotros describimos en la naturaleza típicamente son fuerzas que dependen de la posición, es decir, dependen del espacio. Y esto, a su vez, es lo que estamos relacionando con la derivada de la posición. Es decir, que lo que tenemos es un problema en el cual, ok, si nosotros supiésemos cuál es la posición, podemos saber cuánto vale esto. Pero para saber esto, justamente tenemos que evaluar cuánto vale la posición. Es decir, que hay un problema del cual podríamos decir que esto es el huevo, y esto de alguna forma es la gallina. O sea, el problema de las ecuaciones diferenciales es ese tipo de problema, es un problema circular. Nosotros tenemos que saber dónde está la partícula para saber qué fuerza actúa, pero justamente no sabemos dónde está la partícula porque es lo que queremos averiguar. Y esa es la dificultad. Entonces vamos a ver si podemos avanzar sobre ese problema inteligentemente, introduciendo estos conceptos como por ejemplo trabajo y energía. Perdón, profe, me colgué haciendo un ejercicio. ¿De qué me perdí? La motivación de lo que vamos a ver, o sea, no mucho. Podés ver a partir de ahora y va a estar todo bien. Bien. Entonces, trabajo y energía en una dimensión. Vamos a introducir estos conceptos en el caso más sencillo y después lo vamos a complicar.
energía en una dimensión. Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, supongamos que tenemos una única dimensión. Esto puede ser, por ejemplo, una mesa, una superficie que limita el movimiento de una masa a una dimensión, y acá tenemos aplicada, apoyada o flotando, donde fuese, en el espacio, no importa, una masa, pero lo importante es que esa masa únicamente se mueve en esta dirección, que es lo que llamamos x versor. Y ahora, lo que hacemos, o sea, lo que pasa, es que sobre esta masa hay una fuerza f de x, que es una fuerza que solamente tiene componentes en este versor, y que depende de la posición, es decir, depende de dónde está puesta la masa en esa superficie. Es decir, que tenemos, esto se mueve únicamente en x versor bajo la fuerza f de x. Entonces, el problema a resolver, es decir, el problema central de esto es justamente resolver, entonces, esta ecuación diferencial. Esto es una ecuación diferencial, es decir, esto es una ecuación que, por ejemplo, no sé, si f de x fuese la fuerza de un resorte, acá tendríamos la ecuación que resolvimos una y otra vez para encontrar la solución del oscilador armónico, que es un coseno, y en general encontraremos una distinta solución dependiendo de quién es f. Bueno, entonces, voy a hacer algo que hicimos un montón de veces en la materia, pero nunca le pusimos nombre. Cuando lo haga, se van a dar cuenta de que ustedes ya lo hicieron esto. Lo que voy a hacer es, primero voy a decir que esto que está acá, obviamente, es lo mismo que decir la derivada de x punto respecto de t, ¿no? Si yo derivo esto respecto de t, es como agregarle un puntito acá, simplemente por definición. Cada puntito es una derivada respecto al tiempo, derivo y le agrego un puntito más. Bien, entonces, lo que yo voy a hacer es integrar en ambos lados entre un punto x cualquiera y un punto inicial. Es decir, yo puedo agarrar entonces la ecuación, que es la masa por la derivada de la velocidad respecto del tiempo, igual a la fuerza como función de la posición, y la puedo integrar entre alguna posición en particular y alguna posición final x, y la puedo integrar del otro lado. Integro los dos lados. Esto que está acá, del lado izquierdo, fíjense que yo puedo, el diferencial t lo puedo tener acá con x punto, pero también lo puedo poner con el dx. Es decir, yo puedo decir que esto es lo mismo que decir la masa por meto un x punto, si junto este de x con dt, eso es x punto, diferencial x punto. Esto que está acá, ustedes se acordarán que es, yo ni me acuerdo, en una época me acordaba cuál era la página de Alonso y Fina en la que estaba hecho, que era cuando encontraban la aceleración, digamos, en función de la posición en función de la velocidad en función de la posición, exacto, si ustedes tenían la fuerza en función de la posición. De hecho, en algún momento, si ustedes se acuerdan, a algunos de ustedes les pasó que les resultaba extraño estas operaciones con diferenciales, y yo di en alguna clase justamente una justificación de por qué esto se podía hacer. Pero este es el truco que hacemos siempre, que hasta en el parcial había que hacer esto, digamos, el truco que hacemos siempre para sacarnos encima del tiempo y transformar esto ahora en un diferencial de x punto, de forma tal que podemos relacionar una fuerza que depende de la posición con la integral de esto, que es la integral de x punto, es x punto cuadrado. Es decir, esto es m x punto al cuadrado sobre 2 entre x y x0. Profe, Sí, creo que Alonso y Finn, o no sé si era en el de Roederer, empieza desde la ecuación b al cuadrado es igual a b0 al cuadrado más 2a por la posición. no, está bien, pero digamos, eso es lo que estoy deduciendo ahora. O sea, es esencialmente lo mismo. Bautista, a ver, ¿qué paso te perdiste acá en este paso? A ver, hasta acá estamos bien. Si yo digo que esto que está acá es esto que está acá, ¿está ok? Porque lo que estoy haciendo es diciendo diferencial t, si lo junto con diferencial x, perfecto. Esto que está acá, entonces, fíjate, vos tenés una variable que se llama x punto, y estás integrando esa variable respecto de x punto. Es decir, esto que estás haciendo acá, si querés le podemos poner otro nombre, capaz el x punto es un poco confuso. Acá donde dice x punto puedo poner b. Es decir, x punto es b, ¿estamos de acuerdo? Y dx de t es
o sea, si diferencial x punto es diferencial b, ¿no? Esto que está acá, o sea, diferencial x punto es igual a diferencial b simplemente porque x punto es igual a b. O sea, eso es simplemente la definición de b. B es la derivada de la posición, entonces si pongo x punto, pongo b es lo mismo. Entonces, acá voy a poner diferencial b y entonces me queda este dx dt, que está acá, y ese dx dt es lo mismo que b, es decir, me quedó esto de este lado. Es lo mismo que tenía antes. No, los extremos de integral sí, o sea, sí, está bien. Cuando hago el cambio de variables, está bien la pregunta, sí. Cuando hago el cambio de variables, gracias. Cuando hago el cambio de variables debería ir entre B0 y B. O sea, lo que estoy haciendo es un cambio de variables, cambiando la variable a la que estoy integrando respecto de B. Lo que hice fue, entonces, reemplazar dx punto por db, que es exactamente lo que es, y dx dt es b. Y ahora estoy integrando respecto a una velocidad inicial y una velocidad final. Y esto que está acá, yo sé calcularlo, porque no es la integral de b respecto de diferencial b, o sea, es b cuadrado sobre 2. Entonces esto es b cuadrado sobre 2 entre b y b0. Y listo. Claro, la velocidad b me termina quedando como una función de esta integral que está acá, que depende de x. O sea, m b cuadrado sobre 2 menos m b0 cuadrado sobre 2. Y esto que está acá es lo que está del lado izquierdo. Es decir, esto que está acá es lo que está, es esta integral que está acá. Una pregunta, ¿qué dice de b igual a la, ahí en el medio, abajo en el medio, de b igual? ¿Cómo? ¿Cómo dice de b igual en la integral, en el medio abajo de todo? ¿Acá? Exacto, ahí. AMB, Esto yo lo es, tengo mal. claro, esto es la integral de la masa. Lo tengo mal, veo mal. Sí, es MB al cuadrado, entendí. Es que lo veo mal, no tengo buena definición. Ok, Gracias. esa es la integral de esto respecto de b. Alguien preguntó, o sea, el momento en el cual yo acá estoy integrando respecto de x, así que los extremos están bien, pero el momento, esto en realidad es un cambio de variables, y este es un cambio de variables en el cual esencialmente yo pasé ahora a integrar respecto de x respecto de b, entonces ahora en vez de integrar respecto de x0 y b, integro respecto de la velocidad inicial y b. Esto se puede hacer de varias formas, algunas digamos, son un poco más rigurosas que otras. Yo lo estoy haciendo de la forma en la que suele aparecer en los libros, pero si no me equivoco, lo hice también en la clase de la forma más rigurosa. Pero creo que se entiende, ¿no? Esencialmente, cuál es el momento en el cual yo estoy cambiando las variables. Es decir, yo estoy pasando del diferencial x al diferencial b, y estoy dejando esto que está acá, ahora como b, y ahora integro respecto de b. ¿Se entiende? Esta cuenta, digamos, no es la primera vez que la hacemos. Capaz la hice un poco diferente ahora para cambiar, pero esencialmente es un cambio de variables. Ok. Si se llegan a haber perdido en esta cuenta, les recomiendo o mirar lo que yo conté en alguna clase pasada o me preguntan y lo volvemos a ver, pero esencialmente esta es la cuenta, es la misma cuenta que está hecha en Alonso y Phil, en la página que yo no me acuerdo. Pero entonces, entonces la moraleja es que todo lo que está, toda la integral se reduce a, voy a borrar esto. O sea, lo que tengo es de un lado esto que está acá, y del otro lado me queda la otra integral que yo, digamos, no la toqué, porque para hacerla necesito saber quién es f. Sí, puede ser que haya, sí. Bien. Entonces, esto que está acá, yo necesito para seguir avanzando saber quién es f de x, pero esto que está acá ya está, digamos, ya lo calculé, y eso es algo que, una vez que lo calculé, digamos, es para siempre, es algo que siempre va a dar lo mismo la de izquierda. Entonces, dado que siempre va a dar lo mismo, vamos a ponerle un nombre. Vamos a decir que esto que está acá, la masa por la velocidad al cuadrado, es lo que vamos a llamar la energía cinética.
ahora vienen nombres, ahora le ponemos nombres a las cosas, porque van a aparecer muchas veces. La masa por la velocidad al cuadrado, es lo que llamamos energía cinética, hay varias formas, varias letras que podemos usar. Yo voy a utilizar la K, creo que en el Alonso y Finn dice E sub K, a veces es la letra T, pero todas quieren decir lo mismo, la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2. De forma tal que esto que está acá, fíjense, es una resta de dos energías cinéticas. Esto que está acá es la energía cinética final. La ecuación de las fuerzas vivas suena a algo muy arcaico, la ecuación de las fuerzas vivas. No sé, no me suena con ese nombre, pero es la ecuación del teorema trabajo-energía. Energía, ahora lo digo. Entonces, esto es la energía cinética en un tiempo final, o sea, el K final, cuando el movimiento termina, menos el K inicial, es decir, la energía cinética inicial, la que tenía con velocidad cero, y eso es igual a esta cosa que está acá. Sí, bueno, sí, entonces es la ecuación de las fuerzas vivas. Esto que está acá también recibe un nombre, y el nombre de esta cosa, que es la integral de la fuerza X durante el desplazamiento. Esto que está acá se conoce como trabajo y se utiliza la letra W. A veces son definiciones, yo estoy poniendo nombre a las cosas, no está cambiando nada. Estoy diciendo únicamente que esto vale siempre para este movimiento en una dimensión, la integral entre x0 y x, la integral de la fuerza como función de la posición la voy a llamar trabajo, uso la letra W, que viene del inglés work, y esto que está acá es la energía cinética final menos la inicial. Entonces llegamos a la conclusión de que vale... Perdón, profe. Sí. Perdón que le interrumpa. No ¿No son todos momentos? ¿Por qué momentos? Porque M por B era... Sí, pero esto no es... no tiene unidades de momento, esto es una fuerza por una distancia. Esto tiene unidades, ahora voy a escribirlo, esto tiene unidades distintas. Está bien, pero si la derivada de P sobre dt era igual a la fuerza, pero con dt, no con dx, está Claro. bien, nada, no dice nada. Las unidades de todo esto que está acá, tanto de trabajo como de la fuerza, son unidades de fuerza por distancia. La más común es la que se utiliza en el sistema de MKS, es cuando esto está en Newton por metro, es decir, la fuerza está en Newton, la distancia está en metro, y esto se conoce como J o Joule. Joule es el nombre de uno de los padres fundadores de la termodinámica. ¿Escribir la energía cinética en términos del momento? Sí, digamos, o sea, fíjense, más o menos, o sea, depende, porque el momento es un vector, es decir, P, el momento, es algo que es la masa por la velocidad. Entonces, yo puedo escribir acá la velocidad como el módulo de P sobre M. Pero hay parte de información. ¿Se entiende? Esto es un escalar. La energía es un número. La energía que está acá es algo que ustedes meten en el módulo de B y calculan cuánto vale. En una dimensión no tiene un carácter vectorial porque esencialmente en una dimensión únicamente el carácter vectorial se lo da el signo, si apunta hacia allá o hacia acá. Cuando lo veamos en 3 dimensiones, esto va a quedar igual, pero el vector el ímpetu es un momento, esto es un escalar, esto es un numerito. ¿Ok? O sea que se puede escribir en términos del módulo del momento. Bien, estos tienen unidades de Newton metro. Fíjense que vimos otra cantidad que tiene unidades de Newton metro también. ¿Qué otra cantidad vimos que tenía unidades de Newton metro? ¿Se acuerdan? ¿El K del resorte? No, cada resorte tenía unidades de Newton sobre metro. No, porque tenemos que multiplicar por una fuerza para que dé newtons. Era Newton sobre metro. Esto es Newton por metro. La otra unidad, como dice Facundo, es el torque. El torque era R vector P, X de unidades de distancia, R vector F, perdón, y de unidades de fuerza.
Entonces la pregunta es si vamos a decir que un torque está en joules o no. Bueno, la respuesta es que no. Para el torque se utiliza Newton metro y para el trabajo y la energía se utiliza joule, porque esencialmente el torque, si bien las unidades son las mismas, el significado físico es diferente. Entonces, cuando utilicen, o sea, la gente no llama joules a las unidades con las que medimos el torque. Bien. Bueno, entonces esto que está acá es lo que se llama teorema de... sí, digamos, la diferencia, por supuesto, es que en el caso del torque uno tiene un vector, y cada una de las componentes del vector está en Newton metro. En cambio, acá tiene un escalar, y el escalar está en Newton metro. Uno podría decir de todas formas que cada una de las componentes del vector está en joules, pero la gente no dice eso, no le pone el nombre joules. En el caso de que sea un vector, que es el torque, uno dice Newton metro, y acá uno dice joules. Cuando hablamos de energía, uno dice joules. Bien, bueno, entonces esto que está acá, yo después voy a subir los apuntes, así que si algo les queda un poco claro, no va a haber problema. Entonces, lo que yo acabo de decir entonces es esencialmente que el delta de la energía cinética, la energía final menos inicial, en un movimiento unidimensional siempre es igual al trabajo. Y esto que está acá esencialmente es matemática aplicada a la segunda ley de Newton. ¿Ok? Por eso decimos que es un teorema. Hicimos un poco de matemática, hicimos un cambio de variables y llegamos a esta conclusión. Por eso se llama esto teorema de trabajo-energía. Ahora, que esto sea algo matemático, de nuevo, como les contaba antes, no quita que los conceptos que introdujimos no tengan una interpretación física y no tengan conceptualmente riqueza desde el punto de vista físico. Entonces vamos a hacer un par de ejemplos para tratar de entender cómo se utiliza el teorema de trabajo-energía en una dimensión. El ejemplo más sencillo, vamos a hacerlo acá, el ejemplo más sencillo, por ejemplo, puede ser algo de este estilo. Yo tengo una pelota de masa m, supónganse que este es mi origen del versor I que apunta hacia abajo, y yo además tengo gravedad hacia abajo, la velocidad de esto inicialmente es 0, y yo suelto la pelota. ¿Está grabado? ¿Estamos bien? Perfecto. Bueno, si querés, Agustín, puedo intentar hablar más lento, como para... No debería hablar más rápido para compensar lo lento. No tiene sentido lo que estoy diciendo. Bien, entonces, la pregunta es con qué velocidad va a llegar al piso si lo tiro desde una altura h. Ustedes saben hacer esa cuenta. ¿Cómo la saben hacer? Bueno, seguro la saben hacer calculando cuánto vale la posición como función del tiempo, pidiendo entonces que esto recorra, buscando el tiempo que tarda en recorrer esto, y después metiendo ese tiempo en la ecuación de la velocidad. Esto es un ejercicio con un movimiento rectilíneo uniforme. Esto lo saben resolver. Lo vamos a resolver ahora usando el teorema de energía en una dimensión. Entonces, el teorema de energía en una dimensión lo que nos dice es que la masa, o sea, la energía cinética final, que es la masa por la velocidad final con la que llega al piso, al cuadrado, sobre 2, menos la masa por la velocidad inicial al cuadrado sobre 2, y esto que está acá es todo 0, que dijimos que ya la solté. Esto va a ser igual a el trabajo que haga la fuerza, la única fuerza que está actuando sobre la masa. No hice el diagrama del cuerpo libre, pero la única fuerza, que está actuando es el peso hacia abajo. Entonces, la fuerza que va a hacer trabajo, es decir, la fuerza que yo voy a tener que integrar durante un desplazamiento, durante el desplazamiento h, es esta fuerza que está acá. Entonces, lo que voy a hacer es la integral entre el punto inicial, 0, y el punto inicial, el punto final, h, de la fuerza mg por el diferencial de desplazamiento, que en este caso es el ejemplo anterior que yo lo llamé I,
en este caso la única dimensión en la que me estoy moviendo, lo llamé X, perdón, ahora la dimensión en la que estoy moviendo es Y, así que acá voy a poner un diferencial Y. Entonces, me queda que la masa, por la velocidad final al cuadrado sobre 2, esto es lo que quiero averiguar, es igual a esta integral. Esta integral que está acá es fácil de hacer porque la fuerza, esta sería f de i, y fíjense que f de i en realidad no depende de i, es una constante, es decir, esto es mg por la integral entre 0 y h del diferencial i, y la integral entre de 1, digamos de 1 entre 0 y h es h, también es i, que es la integral de 1, evaluado entre h y 0, o sea que todo esto vale mg h. De donde yo puedo despejar b final como 2m, perdón, la m se va porque tengo m de los dos lados, 2g h con una raíz cuadrada. Y esto que está acá es entonces la velocidad final. Fíjense por qué, digamos, esto es algo que parece bastante elemental, es decir, no parece muy complicado lo que estoy haciendo. Parece que metí alguna herramienta matemática medio complicada para resolver algo que nosotros ya sabíamos resolver, pero no es el caso, es decir, acá pasaron cosas interesantes. Hay dos cosas interesantes para discutir. La primera cosa interesante para discutir acá, de la aplicación más básica de este teorema de energía de trabajo, la primera, es que en realidad, fíjense, nosotros encontramos cuánto vale BF, pero tanto esto como esto con un signo menos hubiese cumplido la ecuación. Es decir, como yo tengo BF al cuadrado acá, yo no sé en realidad cuál es el sentido de BF. Lo deduzco porque, bueno, por la física del problema, pero yo en principio no sabríamos. Es decir, que yo en realidad lo que encontré es el módulo de BF, o sea, tanto más menos BF eran soluciones posibles. Y esto tiene que ver con lo que decíamos antes, que es que la energía cinética es algo que depende del módulo de la velocidad. Vamos a ver en el caso general que depende del módulo de la velocidad, no de la velocidad con un vector. Entonces, me va a servir para encontrar el módulo de una velocidad, no me va a servir en principio, al menos no así como lo estamos viendo ahora, para encontrar todas las componentes de esto. ¿Sí? A ver, Bautista dice, si yo hubiera puesto el origen en H, si vos hubieses puesto, el origen ya está en H, vos decís ponerlo acá, 0, y llamar esto H. Bueno, ahí tenés que, de nuevo, definir tu versor I. O sea, ahí probablemente lo que vas a querer hacer es cambiar el versor I, hacerlo apuntar para arriba. Entonces ahí lo que te va a aparecer es un menos en G, y ese menos en G va a compensar ¿no? el otro menos que te apareció y te va a quedar lo mismo. ¿Okay? O sea, si ustedes lo hacen bien en el sistema de coordenadas, les tiene que quedar algo que ustedes puedan tomar la raíz del otro lado. No les tiene que quedar un número imaginario, eso no va a pasar. En este caso, al menos no. Y después, entonces yo lo que estoy diciendo es que encontré el módulo de la velocidad final. La otra cosa que es importante aclarar es que yo encontré la velocidad final, pero yo no sé cuánto tiempo pasó hasta que yo llegue a esa velocidad final. Es decir, lo que yo hice fue saltearme un paso, que es el paso que involucra el tiempo. Y eso fue justamente porque yo integré la ecuación y me saqué de encima el diferencial t, metiéndolo junto con el dx. Entonces, cuando me saqué de encima el diferencial t, esencialmente lo que pasó es que yo ya no estoy estudiando ahora cómo estas cosas dependen del tiempo, sino cómo depende de la velocidad de la posición. Entonces, yo encontré bf como función de la posición final, pero no dije nada sobre el tiempo que tardó. Y eso es algo que es común en general en los ejercicios que resolvemos utilizando el concepto de trabajo y energía, que es que si bien ganamos en la descripción de la velocidad como función del espacio, perdemos, a menos que resolvamos la ecuación entera de movimiento, es decir, a menos que nosotros resolvamos la ecuación de movimiento, fuerza es igual a masa por aceleración, no vamos a poder decir nada sobre el tiempo. Es decir, tenemos una solución parcial, una solución que nos involucra
la velocidad con la posición, pero si queremos la velocidad o la posición con el tiempo, no nos va a quedar otra que resolver la ecuación de Newton. Eso, ¿no? Digamos, la demostración del experimento de Galileo va en el hecho, digamos, el experimento de Galileo ya estoy asumiendo, digamos, que vale el momento que esta masa que pongo acá, que es la masa inercial, es igual a la masa que pongo acá, que es la masa gravitatoria. Eso es lo que dice esencialmente el experimento de Galileo. Que la masa inercial es igual a la masa gravitatoria. O sea, yo las puedo cancelar, como hice acá, y al cancelarlas, eso implica que la velocidad no depende de la masa, la velocidad final. Y por tanto el tiempo tampoco. Si las masas hubiesen sido distintas, que no es el universo en el que vivimos, eso no pasaría, ¿se entiende? Eso es básicamente lo que determina, eso es lo que dice el experimento de Galileo. Bueno, vamos a ver un ejemplo un poquito menos trivial que esto para consolidar ideas, que es el siguiente. Vamos a ver otra aplicación más del teorema de energía de trabajo. Además es divertida. Ejemplo 2. Velocidad de escape. Bueno, supongamos que se pudrió todo en serio en el sistema solar. O sea, de momento es que se pudrió todo en serio en la Tierra. Después vamos al caso en que se pudrió todo en el sistema solar. Y queremos escapar de la Tierra. O sea, nos queremos tomar el palo de la Tierra. Entonces, ¿cómo hacemos? Digamos, ¿qué limitaciones tenemos para escapar del campo gravitatorio de la Tierra? O sea, lo que yo estoy diciendo es este problema. Lo que tenemos que tratar de resolver es este problema. Yo tengo la Tierra. Acá está el centro de la Tierra. Este va a ser el radio de la Tierra, vamos a dibujarlo así. Este es el radio de la Tierra. Y la Tierra tiene una masa que vamos a llamar m sub t, esta es la masa de la Tierra. Entonces yo voy a estar parado acá, con un objeto de masa m, y lo voy a tirar para arriba, con una velocidad de 0. Entonces, y acá obviamente vamos a poner vamos a poner el origen acá, y vamos a poner un versor y versor hacia arriba. Entonces la pregunta que yo quiero hacer es qué tan fuerte lo tengo que tirar para que el objeto no me vuelva a caer en la cabeza. ¿Se entiende? Si yo lo tiro, o sea, si yo hago esto, que voy a hacer ahora como un estúpido, claramente no fue suficientemente fuerte. ¿Por qué? Porque volvió. Si yo lo tiro un poco más fuerte, bueno, se va a alejar un poco más y va a tardar más en caer. Y la pregunta es si hay alguna velocidad tal que no me vuelva nunca, que se escape para siempre, que siga su curso cósmico, digamos, que escape para siempre el campo gravitatorio. ¿Cómo hacer para que el objeto que yo tiro para arriba no vuelva a caerme en la cabeza? Entonces, si nosotros nos preguntamos qué fuerzas actúan sobre esta masa, la respuesta de nuevo es simple. La única fuerza que actúa es lo que yo voy a llamar F sub G, y esto es la fuerza gravitatoria. La fuerza gravitatoria no es lo que nosotros llamamos usualmente el peso, es decir, no es lo que nosotros llamamos m por g, porque eso vale cerca de la superficie. Nosotros sabemos que si yo me alejo mucho más de la superficie, entonces esa fuerza empieza a disminuir como el cuadrado de la distancia. O sea, esta fuerza que está acá en realidad va a ser la constante de gravitación universal, g, por la masa del objeto que yo tengo, por la masa de la Tierra, es decir, el producto de las dos masas, sobre la distancia al cuadrado. La distancia que voy a tomar, ¿cuál va a ser? ¿La distancia de la masa a la superficie de la Tierra o la distancia de la masa al centro de la Tierra? ¿Ustedes cuál dicen? Al centro. Al centro, ¿no? Porque lo que uno piensa es que si bien uno tiene una esfera extendida, que es la Tierra, uno piensa, bueno, yo no sé calcular la fuerza de esa esfera extendida, pero no es tan raro pensar que puedo hacer la cuenta como si toda la masa de esa esfera estuviese concentrada en un punto. Claro que sería
esencialmente que toda la masa está concentrada en el centro de masa de la Tierra. Entonces, esa es la distancia que vamos a tomar. Vamos a tomar I más R. Y esto en realidad va a apuntar siempre en menos inversor, porque yo definí mi inversor para arriba, y la fuerza siempre atrae a la masa, y la hace volver, hacia la superficie. Entonces, lo que yo quiero hacer entonces es calcular cuánto vale la velocidad de esta masa a una altura determinada. O sea, yo quiero calcular cuánto vale la velocidad final de este movimiento como función de la altura. Eso es lo que yo voy a querer calcular. ¿Por qué I? ¿Dónde I? I es como yo definí a esta distancia. Le podría haber puesto X, le podría haber puesto R, le llamé I, pero es un movimiento unidimensional. Eso es lo importante. Si yo lo hubiese tirado así a la masa, ahí tendría un movimiento más complicado, porque sería un movimiento donde tendría que tener en cuenta las dos, digamos, es un movimiento bidimensional, y ahí probablemente convendría usar polares. ¿Ok? I más R acá, porque I, este es el origen. I va a ser la distancia desde donde esté la masa hasta la superficie. Esto es I, desde 0 hasta donde está. Pero nosotros dijimos que yo quiero calcular no la distancia de la masa a la superficie, sino la distancia de la masa al centro de la Tierra. Entonces hago I, que es este pedazo, más el radio de la Tierra, que es lo que me falta para llegar al centro de la Tierra. ¿Se entiende? ¿Por qué I más R? Porque es la distancia de donde estoy hasta la superficie de I más R. Es que va del núcleo de una masa al núcleo de otra masa. Es así, va del núcleo de una masa al núcleo de otra masa, ¿no? Es así. Si acá hubiese una masa más extensa, yo querría probablemente considerar a esto concentrado en el centro de masa, pero como las dimensiones de este objeto van a ser muy pequeñas en general en relación a estas distancias, es lo que dijimos en alguna clase pasada, que yo entonces me alejo para afuera, o un zoom para afuera, y considero que esta masa en realidad es un punto, y que todo, esencialmente, que tengo que describir es el movimiento de este punto, que es el centro de masa. Porque el tamaño de este objeto en relación a estas dimensiones va a ser muy pequeño. Entonces, ¿cómo encuentro esto? Es decir, ¿cómo puedo encontrar la velocidad final para una altura I? Bueno, usando justamente el teorema de la energía de trabajo. Es decir, lo que yo dije que podíamos hacer es calcular la energía cinética final, que va a ser la masa por la velocidad final al cuadrado sobre 2, menos la masa por la velocidad inicial al cuadrado sobre 2, esto es lo que nosotros llamamos delta K, esto es el cambio de energía cinética, es igual al trabajo que hace la única fuerza que está actuando sobre la masa en esa distancia, que es todo esto que está acá. Es decir, esto es la integral entre el punto de partida. ¿Cuánto vale el punto de partida? ¿Cuánto vale I del punto de partida? R. 0. Fíjate que yo puse el origen acá. Si yo lo hubiese puesto acá al origen, tendría que ponerle R. De las dos formas me va a dar lo mismo la cuenta. Pero como yo lo puse acá, metí una R acá. Entonces, esto que está acá es donde empiezo. Yo empiezo desde 0. Y voy a decir que llego hasta un punto cualquiera. Y va a ser el punto final, que de momento no sabemos cuál es. Y acá vamos a poner la única fuerza, que es menos G, la masa del objeto que tiro, la masa de la Tierra, sobre I más R al cuadrado, diferencial I. Entonces, si yo hago esta cuenta, puedo encontrar cuánto vale la velocidad final como función de la velocidad inicial. Esta cuenta que está acá, vamos a hacerla en un apartado acá arriba. Esta integral, fíjense que yo puedo sacar todo lo que están, todas las constantes. Las constantes son G, M, MT y el menos. Las puedo sacar a todas. Y lo único que me queda adentro es esto que está acá. Si yo encuentro
No, de momento, digamos, o sea, a ver, las velocidades, la velocidad cinética, la velocidad que me toca es el módulo. Entonces nosotros sabemos que son inversor por las condiciones del problema, sabemos que lo estamos tirando para arriba, no hace falta aclarar eso, pero en un problema general podría pasar que no sabemos en qué dirección apuntan esto. Pero como esto está confinado a un movimiento unidimensional, sabemos, digamos, que esas cosas no le queda otra opción que apuntar al inversor. Por supuesto, no es el caso, digamos. ¿Qué va a pasar? Digamos, ¿qué puede pasar si yo tiro esto para arriba en la Tierra que está girando? Bueno, pueden aparecer fuerzas no inerciales, pueden aparecer, pues sí, puede pasar, digamos, dependiendo de cómo lo tire, pero no estamos considerando ese caso. Estamos considerando el caso en que esto está tirándose de un objeto en rotación. Vamos a considerarlo entonces como un movimiento unidimensional. Y la integral de esto que está acá, la primitiva de esto, ustedes hacen la cuenta, esto, digamos, la primitiva, o sea, lo que sería la integral indefinida, es esto que está acá. Si ustedes derivan 1 menos 1 sobre I más R, lo que les pasa es, esto es como derivar menos I más R a la menos 1. Les baja un menos, que se cancela con este menos de acá, y acá le queda menos 2, o sea, les queda esto. Esto que está acá es la primitiva de esto. Entonces, este menos se me va a ir con este menos, y me va a quedar toda la constante que está delante por la primitiva esta evaluada entre los extremos. Y esto es 1 más I sobre R, 1 sobre I más R, perdón, menos esto en 0 es 1 sobre R. No sé si, perdón, no sé si se perdieron, pero es esencialmente calcular esta integral y especializarla entre I y 0. Genial. Bueno, entonces, y esto que está acá es justamente el trabajo, es decir, esto es la integral de la fuerza por la distancia, esto que está acá es lo que viene acá, es decir, esto que está acá es el trabajo. O sea que yo lo que voy a hacer es borrar esto que está acá, porque ya lo calculé. Es esto. También es el trabajo. Bueno, entonces ahora yo ya puedo calcular, fíjense que puedo despegar cuánto vale la velocidad final, porque acá esto es esta función de la altura, y entonces puedo pasar esto sumando para allá, la velocidad inicial es un dato, entonces puedo calcular la velocidad final en función de la altura y la velocidad inicial, es decir, si ustedes despejan, lo único que hay que hacer es pasar esto sumando para allá y meter la raíz, lo que les va a quedar es que la velocidad final es la raíz cuadrada de 2g, la masa de la Tierra, 1 sobre I más R, menos 1 sobre R, y después le va a quedar un término final que tiene que ver con la velocidad inicial. Esto sale de despejar B final acá. Queda BF como función de I. Ahora vamos a interpretar qué quiere decir esta ecuación. Esta ecuación hay que interpretarla. Es decir, hay que pensar qué quiere decir. Y lo que quiere decir es lo siguiente. Supónganse que yo sé una velocidad B0 con la que tiré. Es un dato, no sé. 50 km por hora, por decir algo. Entonces yo quiero averiguar para esa velocidad B0 cuánto vale la velocidad final en algún punto I. Entonces supónganse que yo, no sé, yo puedo tirar este rollo de papel higiénico hacia arriba con una velocidad de 10 km por hora. Lo tiro. Esa es la velocidad B0. Y yo ahora decido preguntarme cuánto vale la velocidad final cuando esto vale 10 años luz. Bueno, la respuesta es que no hay velocidad final en ese punto, porque ese punto ni siquiera llega. ¿Se entiende? O sea, este I, si es un número muy grande, lo que va a pasar es que toda esta raíz que está acá va a ser negativa y no va a haber solución.
¿Se entiende lo que digo? Si este I es muy grande y esta velocidad inicial es muy chica, no hay solución simplemente porque no tiene sentido la pregunta. Es decir, no tiene sentido preguntarme cuánto vale BF a un año luz cuando yo tiré esto para arriba y lo único que llegó es 1 metro. Entonces, dependiendo de cuánto vale I, esto va a dar positivo, y en caso de que valga positivo, va a dar una solución, y si I es muy grande, esto se va a hacer negativo, y no va a tener sentido la pregunta. Es decir, que esto es la velocidad final en un punto I, pero de nuevo, si es que el objeto llegó ahí, a ese punto I. Entonces, ¿eso se entiende? Eso es importante. ¿Se entiende el significado de esto? Se entiende que si yo pongo un I muy grande acá, esto podría ocurrir que dé negativo, y eso simplemente porque ni siquiera llegó a ese I. Entonces, dejemos esto que está escrito. Y ahora lo que vamos a preguntar es qué significa exactamente escapar del campo gravitatorio de la Tierra. Es decir, supongamos que el único objeto que hay el único planeta que hay en el universo es la Tierra, no está el Sol, no hay otras estrellas, y queremos que el objeto se aleje para siempre, digamos que se aleje al infinito, es decir, tirarlo con una velocidad de cero para que escape de la Tierra. Bueno, eso podría pasar que eso no pueda ocurrir, digamos, es una posibilidad, porque el campo de la Tierra, el campo gravitatorio de la Tierra, y la fuerza que hace la Tierra, nunca se hace cero. Es decir, si un objeto se aleja un montón de la Tierra, sigue en principio sintiendo una fuerza atractiva de la Tierra, aunque cada vez más débil, por supuesto, y esa fuerza atractiva cae como el cuadrado de la distancia. O sea, podría ocurrir que sea imposible escapar de la Tierra, pero no es el caso. ¿Qué es lo que significa que un objeto pueda escapar de la Tierra? Bueno, significa que en esta ecuación que está acá, yo puedo hacer I cada vez más grande, y voy a de todas formas encontrar una solución. ¿Está bien? O sea, significa que si I tiende a infinito, entonces yo voy a poder encontrar una velocidad en ese punto. Es decir, que cuando esto se hace infinito, esto sigue siendo positivo, y no importa que tan grande sea I, yo voy a poder encontrar una velocidad con la que llega a ese punto. Para cualquier I, porque tomo I infinito. ¿Se entiende? Le estoy pidiendo que se pueda alejar tanto como yo quiera. O sea, el objeto puede escapar cuando se puede ir al infinito. Entonces, yo lo que hago es puedo calcular la velocidad en el infinito, es decir, la velocidad con la que el cuerpo va a llegar al infinito, es decir, imagínense un cuerpo que se aleja más y más de la Tierra. A medida que se va alejando de la Tierra, su velocidad se va haciendo más pequeña, porque la Tierra lo quiere volver a chupar para adentro. Pero si se escapa, eso significa que su velocidad se va a hacer cada vez más pequeña, pero en un momento se va a estabilizar. Y se va a alejar a una velocidad que es cada vez constante, y cada vez va a estar más lejos y con una velocidad que asintóticamente se va a acercar a un valor, y con ese valor se va a escapar. Es decir, que eso va a ser la velocidad con la que el objeto llega al infinito, con un infinito. Entonces, eso va a ser el resultado de hacer tender esto infinito. Hacer tender esto infinito es fácil, porque I únicamente aparece en esta fracción. Entonces, cuando yo hago tender infinito, es 1 sobre algo infinitamente grande. Este pedacito de la fracción es 0. ¿Está bien? Entonces, cuando yo hago eso, me queda menos 2G, masa de la Tierra, sobre R, más la velocidad con la que yo lo tiré al cuadrado. ¿Ok? Si esta velocidad inicial es muy chiquita, lo que va a pasar es que esta raíz va a ser negativa, entonces no va a poder el objeto tener una velocidad en el infinito, es decir, nunca va a llegar a ese punto, en algún momento va a volver. Yo necesito que esto que está acá sea positivo para que esto llegue con una velocidad bf al infinito. Ahora, tirar un objeto al espacio exterior es un proceso caro, entonces yo no quiero gastar más esfuerzo del mínimo indispensable, es decir, ahora llego a hacer pregunta, Luca. Yo no quiero que el objeto Y que llegue... dé cero, entonces. ¿Cómo? Que dé 0 en vez de positivo. No escucho, no entendí. Que lo que esté adentro, Ah, la raíz, tienda a 0 en vez de a positivo.
que esto sea cero, ¿no? Porque esto que está acá es la velocidad con la... O sea, sí, es lo Sí, mismo, ¿no? Es lo mismo. los dos lados, claro. Claro, la interpretación, sí, sí, está bien lo que dijiste vos, yo le voy a tratar de dar una vuelta a la interpretación física. Esto que está acá es, si ustedes tiran el objeto y ahora está solo en el espacio cósmico, ya muy lejos de la Tierra, lo que quiere decir esto es que esta es la velocidad con la que se va a estar moviendo ya, digamos, para siempre a una velocidad Bf. Si yo quiero que un objeto llegue a una velocidad, llegue digamos, tirarlo con una mínima velocidad para que se escape, yo quiero que esta velocidad, yo quiero que no me sobre nada, yo quiero que esta velocidad llegue con una velocidad que sea prácticamente cero, es decir, que el objeto llegue al infinito, se pueda alejar tanto como quiera, pero que no le sobre nada de energía cinética. Entonces, el caso que yo quiero resolver es el cual llega al infinito, pero llega con velocidad cero. Ese es el mínimo valor de la velocidad cero que necesito tirar al objeto para poder escapar. Bien. Y entonces, justamente lo que yo quiero entonces es que todo esto que está acá adentro sea mayor a cero, para que haya una solución. Y eso es... Igual, no mayor. Si es mayor, te pasás. Es decir, mejor dicho, a esta altura ya ni siquiera eso quiero. Porque ya está, digamos, ahora lo que quiero hacer es directamente despejar, pasar al cuadrado y decir que B0 es igual, entonces, despejando a 2G mt sobre R raíz cuadrado. Esto es la velocidad de escape. Es la mínima velocidad con la que yo tengo que tirar un objeto hacia arriba para que escape del campo gravitatorio de la Tierra. Observaciones sobre esto. Bueno, hay un par de observaciones interesantes para hacer. Hay varias observaciones interesantes para hacer, y después vamos al caso del trabajo general, tridimensional. La primera observación es que esto no depende de la masa del objeto. Eso era esperable, ¿no? Porque la gravedad es esa fuerza extraña que no, digamos, que al ser igual a la masa inercial por la masa gravitatoria, siempre se cancela, entonces esto que está acá no depende de m. Significa que... ¿Por qué la igual, ¿Cómo? por qué la igual a cero? ¿Acá? ¿Este Sí. paso? Ok, esto es la velocidad con la que... A ver, supongamos que esto es la Tierra, vamos a hacer un... Supongo que este fibrón... Acá, vamos a hacer un... Ahí está, soy medio bobo para esto. Este fibrón que está acá es la Tierra, este. Y este que está acá es el objeto que yo tiro. Entonces, si yo lo tiro con mucha fuerza, este objeto se va a alejar y se va a poder escapar. Y después acá llega un punto en el cual ya muy lejos, es decir, casi en el infinito, se empieza a mover con una velocidad Bf constante prácticamente y se alejó y ahora se escapa con una velocidad Bf de la Tierra. Yo lo que quiero es que se escape de la Tierra, pero que esa velocidad final sea lo más chica posible, es decir, que se escape con lo justo. Porque si pido que se escape con mucha velocidad, me pasé. Yo quiero que se escape apenas, digamos. Logre escaparse, pero que esa velocidad sea prácticamente cero cuando se escapa. Es decir, que yo quiero que llegue al infinito, pero llegue con velocidad nula. Eso me va a garantizar la mínima velocidad inicial que yo le tengo que impartir al objeto para que llegue a ese punto. Con más velocidad inicial también va a llegar, pero va a llegar moviéndose con una velocidad no nula. Yo quiero lo mínimo. Quiero que llegue, pero nada más. Por eso pongo cero acá. ¿Está bien? Sí, sí, ahora sí. Gracias. Bueno, entonces esto no depende de m. ¿De qué sí depende? Bueno, depende de la masa, por ejemplo. Y acá justamente lo que intuitivamente uno digamos, si la masa fuese muy grande, la velocidad de esta escape sería cada vez más y más y más grande. Podría ocurrir que en algún punto la velocidad de escape sea mayor a 300.000 kilómetros sobre segundo, y eso sería básicamente algo que incluso la luz no podría escapar. Por supuesto, las cuentas para hacer esto correctamente, uno no utiliza ¿no? la gravedad de Newton, porque esencialmente la gravedad de Newton ni siquiera predice que la luz es atraída por la masa, digamos. Para poder hacer bien la cuenta, ¿no? En el caso de un agujero negro, uno tiene que usar relatividad general,
que es una materia optativa que pueden cursar, pero no es lo que vamos a ver ahora. Pero igual parece indicar que podría darse situación. ¿Qué más? Tengo otra pregunta. Sí. Ah, sí, No nunca sé si dije me la escucha velocidad, bien. perdón. Alrededor de 11 kilómetros sobre segundo es la velocidad de escape de la Tierra, aproximadamente. O sea, es una velocidad muy grande, o sea, 11 kilómetros por segundo. Sí, te escucho. Mi duda era por qué desaparece la masa de la Tierra, la masa de la partícula en la ecuación. Ah, eso desaparece porque eso desaparece de antes, desaparecía porque de un lado, voy a borrar esto porque ya está. La masa estaba en todos los términos. Claro, vos tenías de un lado la energía cinética, que tenía más, Ah, está bien, está bien, está bien. y Ahí otro ya masa, claro, ya y lo están vi. iguales. Ese es justamente el principio de equivalencia. La masa inercial es igual, entonces se cancelan y no depende de la masa. ¿Puedo agregar un dato? No es importante, pero para agregarlo nada más. A ver, venga. Los misiles balísticos intercontinentales norteamericanos o soviéticos, rusos, tienen 6 kilómetros por segundo. ¿Puede ser eso? 6 kilómetros por segundo, ¿puede ser? Lo buscamos, Entre 5 y 6. lo buscamos para la clase que viene, la verdad que no lo sé. No, era una observación, como dijo que la velocidad de escape era 11 kilómetros por segundo. Es una velocidad grande, la podemos... 6,6 y 5 eran los misiles balísticos intercontinentales, me parece. Podría ser, la verdad que no tengo muy claro el orden de magnitud. Pero lo que seguro es importante aclarar es que esto vale para un objeto no propelido. O sea, esta no es la forma en la cual nosotros mandamos gente al espacio. Nosotros no tiramos algo para arriba con una velocidad v0 y nos olvidamos, sino que nosotros tenemos objetos propelidos, es decir, tenemos objetos que pueden no alcanzar esta velocidad, pero como constantemente están generando impulso, porque están descartando combustible a gran velocidad, entonces esto puede subir eh, sin necesidad de alcanzar esta velocidad. ¿Se entiende? Esto es para tirar algo hacia arriba y olvidarme y que pueda escapar, pero los objetos propelidos podrían escapar igual, no llegando a esta velocidad, y esa es la forma en la que típicamente escapan los cohetes tipo Saturn 5 y esas cosas que la gente tira. Y después voy a hacer una observación final, sin contar la fricción del aire y sin contar otras cosas. Y sin contar lo más esencial de todo, que es lo siguiente. Uno no tiene que escapar de la Tierra solamente. Uno tiene que escapar del Sol también. ¿Se entiende el problema? Es decir, el Sol es un objeto bastante masivo, y si uno escapa de la Tierra pero no escapa del Sol, entonces uno quedará en una órbita alrededor del Sol. Eso lo vamos a ver. Vamos a ver dos clases de gravitación que espero, si todo sale bien, van a ser divertidísimas, pero cuando todavía no llegamos a eso, pero entienden cuál es el problema, digamos, no alcanza con escapar solamente de la Tierra. Acá está el Sol, entonces tenemos que escapar del campo gravitatorio del Sol. Entonces, ¿Puedo hacer una pregunta, profe? en el punto 3, Valentina dice no propelido. Esto significa que este es el caso en el cual yo tiro algo con una velocidad v0 hacia arriba y a partir de ahí no le aplico ninguna otra fuerza. Es simplemente un tiro vertical, que no, como les contaba, no es el caso en el cual se suelen utilizar los cohetes, porque ahí yo tengo una fuerza constante que es la fuerza de combustible. Esa es la diferencia. Esto es simplemente un tiro hacia arriba, me olvido. ¿Para qué importa el trabajo a lo largo de la curva? El trabajo a lo largo de la curva es lo que calculamos nosotros, es decir, si asumimos que la curva en realidad es una línea recta, entonces el trabajo que hace la fuerza gravitatoria es lo que nos permite calcular el delta K, y con eso encontramos la velocidad final. Damos la cuenta que hicimos recién. El trabajo es justamente de donde salió el lado derecho de la ecuación. Bueno, entonces, ¿cómo escapar? Profe, con esto que decía de escaparse de la Tierra y del Sol, Sí. si la Tierra desaparece, la Luna queda haciendo una órbita, cambia la órbita, pero queda atrapada por el Sol igual, ¿no? Sí, igual esperemos que la Tierra no desaparezca. Bueno, hacemos esta aclaración y seguimos con el teorema de trabajo-energía. Estos son los planetas del sistema solar. Nunca me acuerdo cuál viene antes. Lo que dijo el compañero antes, si pasara eso, la Luna superaría a Venus y a Mercurio, estaría más cerca todavía que Mercurio, ¿no? Que Mercurio, la Luna, ¿no? Si la Tierra desapareciera, porque tiene una masa inferior a Mercurio.
Bueno, pero viene con una La velocidad. distancia, está a la distancia, es cierto, pero No, y viene también con la velocidad angular. O sea, la Luna tiene la misma velocidad angular alrededor del Sol, o parecida que la Tierra, pero además tiene movimiento de rotación. Entonces vos lo que tenés que tener en cuenta es, digamos, que vos tenés un objeto de masa menor, pero lo tenés más lejos. Es una buena pregunta para hacer un problema en la clase de... Me lo voy a anotar. Hay un simulador y yo lo usé y le reduje la masa a la Tierra mucho y se ve que la Luna, conservando la misma masa y con el Sol la misma masa, Esto me hice se va lejos, pero sigue siendo una elipse, pero alrededor del Sol. Me lo anoté para que lo veamos en la clase de gravitación, porque ahí vamos a tener un poco más de herramientas para responder eso, y me lo noté y lo vamos a ver. La pregunta que yo quiero hacer es simplemente algo a nivel anecdótico, que bueno, Plutón no está, Plutón ya no es más un planeta, eso lo saben todos. ¿Está bien? Plutón no es más un planeta. Entonces, fíjense, nosotros queremos escapar del sistema solar, entonces la pregunta que yo les quiero hacer es de dónde conviene salir. Es decir, por ejemplo, Mercurio, ustedes saben que no es un planeta muy masivo. Es un planeta con una masa bastante más pequeña que la de la Tierra. Pero tiene un problema, que está muy cerca del Sol. Venus está también cerca del Sol, pero tiene una masa más o menos parecida a la de la Tierra. Tenemos Marte, que está más lejos del Sol, y después tenemos Júpiter, Urano, me faltó Saturno acá. Y estos planetas están lejos del Sol, pero tienen una característica que son bastante masivos. Entonces, para escapar del Sol, hay que escapar del planeta y del Sol. Entonces la pregunta es, ¿de dónde me conviene salir de todos estos planetas si yo quiero escapar de la Tierra y del Sol? ¿Se entiende la pregunta? Tengo que considerar la masa del planeta, pero también qué tan cerca estoy. Esto, por ejemplo, quizás Júpiter parece un buen planeta porque está lejos del Sol, pero capaz es, la velocidad de escape de Júpiter es muy grande porque Júpiter es muy masivo. Bueno, les voy a poner un ranking de los 3 planetas de los cuales es más fácil decir que tiene menor velocidad de escape. El planeta del sistema solar. A ver, Mercurio, ¿no? ¿Cómo? Mercurio. Mercurio. Venus y Marte. No, es así, el ranking, de vuelta, tiene que ver con la contribución relativa de la masa y la distancia. El primer planeta es Marte. Marte es el planeta con la menor velocidad de escape del sistema solar, que de hecho la velocidad es casi como la velocidad de escape de la Tierra. Ese es el mejor planeta. Dejando, por supuesto, si no era Plutón, yo seguro Plutón no cumplía, pero porque Plutón no es muy masivo y está muy lejos, pero planeta no es, pero no es un planeta Plutón. El segundo es la Tierra, con una velocidad de escape de aproximadamente 17 kilómetros por segundo. Y el tercero, como se imaginarán, es Venus. Neptuno. No, Venus. Neptuno es demasiado masivo, esos planetas son demasiado masivos, entonces escapar del planeta mismo complicado, 17.8. Y el peor de todos, de hecho, el peor de todos, si no me equivoco, es Júpiter, de nuevo, porque es tan masivo que ya ni siquiera importa el problema del Sol. El problema es escapar de Júpiter. Escapar de Júpiter tiene una velocidad de escape muy grande. Bueno, bien. Júpiter tiene pinta de ser una estrella apagada, profe. Eso es lo que alguien alguna vez dijo. Tiene una masa determinada, ¿no? Muy grande, es el que tiene más masa de lejos. Es el más masivo, sí. Bueno, bien, vamos entonces ahora a volver a la materia, después de este pequeño interludio. Igual, nada, se vio la aplicación, se vio que calculamos algo que nunca habíamos calculado antes, justamente usando el teorema de trabajo-energía. Calculamos la velocidad final de un desplazamiento en un campo gravitatorio. Perdón que le interrumpa, nada más una pregunta. Sí. ¿Por qué Mercurio no tiene velocidad, no está en ese ranking, Mercurio? Está muy cerca del Sol. ¿Está muy cerca? Ah, bueno. Entonces, vos tenés que escapar del campo gravitatorio de Mercurio, que es fácil, pero está tan cerca del Sol que tenés que ahora escapar del campo del Sol, que ya no es tan fácil para Mercurio. Ese es el problema. Bueno, definición de trabajo en el caso más general. Es decir, no en una única dimensión, sino vamos a hacerlo en un caso general. Y para fijar ideas vamos a considerar este problema, que van a ver que es bastante sencillo, pero nos va a ayudar a entender qué pasa. Tenemos una masa apoyada, por ejemplo, en una superficie, y esto podríamos ser nosotros, por ejemplo, parados, y estamos tirando de un violín unidos a masa. ¿Ok? Y entonces el violín forma
un ángulo alfa con la horizontal. Tenemos, por supuesto, la fuerza peso, de fuerza normal, y si esto está en equilibrio en I, significa que estas fuerzas son iguales. Entonces nosotros aplicamos esa fuerza, es decir, aplicamos la tensión de la soga, aplicamos una fuerza durante una distancia que va de 0, es decir, por ejemplo acá, a D. Es decir, movemos toda esta distancia tirando el violín hasta que la masa llegue a este punto. Entonces lo que nos vamos a preguntar es cuánto trabajo hicimos, digamos, nosotros moviendo esta masa. Es decir, cuánto trabajo hizo la fuerza de la soga. Entonces, si hacemos un diagrama de cuerpo libre, D por T por coseno de alfa. Exacto, eso es lo que va a dar, lo vamos a tratar de entender por qué. Esto está así, ¿no? Entonces, claramente, o sea, claramente no, pero podemos pensar que la fuerza, bueno, que la fuerza tiene dos componentes, ¿no? Ahora no es una fuerza unidimensional, sino que tiene esta parte, la parte de acá, digamos, la proyección en X, y la fuerza en Y. Entonces nosotros queremos calcular cuánto vale el cambio de energía cinética. Es decir, queremos calcular cuánto vale el delta K. O sea, que nosotros queremos calcular cuánto vale, por ejemplo, si esto empezó de velocidad 0 igual 0, queremos, por ejemplo, calcular cuánto vale la masa por la velocidad final al cuadrado sobre 2, por ejemplo. Esto es la energía cinética final. Entonces, de estas dos componentes, la componente en X y la componente en Y, las dos no contribuyen al cambio de velocidad en la dirección del movimiento. Hay una sola de las dos que me va a acelerar la masa en esta dirección. ¿Y cuál es? Bueno, como Carlos ya había anticipado, es X, ¿no? Digamos. No me digas que siguen hablando ok, si la fuerza centrífuga o la de corriente está sin trabajo o no, preguntémoslo cuando sepamos definir trabajo bien en el caso tridimensional. No es una mala pregunta, pero vamos a primero intentar llegar a una forma de definir trabajo en general, y después nos preguntamos qué tipo de fuerzas hacen trabajo. De momento síganme con esto. De estas dos componentes, la componente X y la componente Y, ¿cuál es la única de las dos que va a hacer trabajo durante la distancia D? En X, ¿no? Porque en Y, lo que hace en Y es cambiar el balance de fuerzas en la vertical, hará en todo caso que la normal sea menor, pero no tiene ninguna relevancia a la hora de cuánto es la velocidad final, asumiendo que no hay rozamiento, por supuesto. A menos que yo lo diga en la materia explícitamente, en general no hay rozamiento. Entonces, esto que está acá va a ser el trabajo de la fuerza, pero va a ser únicamente el trabajo de la fuerza en X. La fuerza en Y, esto es literalmente D, no va a importar. Y la fuerza en X, otra forma de escribirla es, como ha dicho Carlos, la fuerza F por el coseno de este ángulo. Es decir, si esto que está acá es F, entonces esto es F por el coseno de alfa diferencial X. Es decir, que el trabajo es... tiene que haber aceleración para que se haga trabajo. Para que una fuerza haga trabajo, no necesariamente, porque vos podrías tener, por ejemplo, un mu de rozamiento dinámico, de forma tal que esto no acelere, pero que esta fuerza le dé justamente, que esta fuerza haga justamente el trabajo para compensar la fuerza de rozamiento, pero justo eso, o sea, para que se mueva con velocidad constante. Entonces la respuesta es que en general puede haber trabajo sin que haya, de una fuerza sin que haya aceleración. ¿Por qué no vale la fuerza en Y? Bueno, porque vos... A ver. ¿Qué es eso? Porque no hay desplazamiento en I. No sé, se activó una música extraña en la habitación. Ok. ¿Usted escucha alguna música rara? No, genial. Bueno, entonces el desplazamiento que ocurre, como decía el compañero, es en X. O sea que si vos querés calcular cuánto vale la velocidad final sin hacer todo esto, sin toda la sofisticación de trabajo y energía, vos lo que tendrás que hacer es la masa por X 2 puntos, eso sería la segunda ley de Newton, es igual a
la única de las dos fuerzas que va a actuar en la dirección de acelerar a la masa en X, es decir, vos únicamente pondrías esto para calcular cuánto es la velocidad final. La fuerza en I no te importaría, porque no hay una aceleración en I. La única aceleración que hay en este caso es en X, entonces lo único que va a acelerar a la masa va a ser la fuerza en X. La fuerza en I está compensada por la normal y mg y no hay aceleración en I. Entonces, partiendo de esto, vos llegás a la conclusión de que podés calcular cuánto vale la velocidad final, teniendo en cuenta únicamente la fuerza en X. Vos podrías partir de este punto, integrar, como yo hice hace un rato, y llegar a, esencialmente, el cambio de energía cinética es igual al trabajo de esta fuerza que está acá. Acuérdate que este es el mismo punto de partida que tuvimos antes, es decir, este es exactamente el mismo punto de partida de todo lo que desarrollamos toda en la clase, solo que antes yo había puesto una F acá en general. Ahora voy a poner F en X, y entonces cuando yo haga todo esto, el desarrollo, me va a quedar el trabajo, pero calculado únicamente con F en X. F en Y no hace trabajo porque no hay desplazamiento en Y. Bueno, ¿cuál es otra forma de escribir esto que está acá? O sea, yo podría agarrar y decir, bueno, yo voy a meter un vector dr, que lo voy a llamar vector de desplazamiento, que va a ser, por ejemplo, dx0. Es decir, yo estoy metiendo el diferencial adentro de un vector que lo llamo dr flechita. Esto es una definición. Esto es un desplazamiento muy corto en x y nada de desplazamiento en y. Entonces, otra forma de escribir esto que está acá, entonces, es la integral entre 0 y d de la fuerza como vector, producto escalar, este desplazamiento. ¿Por qué? Porque, bueno, el producto escalar justamente es el vector que tiene módulo, o sea, el vector que vale f, módulo de f, por módulo de el segundo, que es dx, es decir, el módulo de este vector es de x, por el ángulo entre ellos. ¿Entiendes? Y va a terminar siendo una integral curvilínea esto, en el caso general, pero ustedes no saben todavía que es una integral curvilínea, así que vamos por pasos. Pero se entiende que y ahí tenés, profe, por qué se te va en I, porque F punto, o sea, F producto escalar es el módulo de F por el módulo del desplazamiento, que es por el ángulo. ¿cómo se dice? Por el seno de Por el pi coseno medios, que es 0. Claro, el coseno de piso de 2 es 0, entonces un desplazamiento vertical no haría trabajo. Pero lo importante del caso, entonces, es que para una fuerza que está aplicada con un ángulo alfa, si este es el desplazamiento y esta es la fuerza, entonces el trabajo hecho por esta fuerza, si la fuerza es constante, como en este caso, por ejemplo, lo puedo calcular como integral entre 0 y d, df, producto escalar, esto, y esto que está acá no es otra cosa que decir simplemente fx, fi, este vector, producto escalar, un vector que es esencialmente el desplazamiento acá, y nada en y, porque no hay desplazamiento en y. Cuando yo hago esta cuenta, justamente es lo que me da f o me da fx diferencial x, o lo que es lo mismo f coseno del ángulo diferencial x. Esto es... ok, entonces para acá que vamos un poco por partes. A ver. Hasta acá estamos bien. Cuando yo dije que esto varía, estamos ok, porque... bien. Entonces la pregunta es si hay otra forma que me convenga de escribir esto que está acá. Entonces yo lo que dije es, bueno, fíjate que vos, una situación en la cual solían aparecer cosenos entre vectores, es decir, yo tengo este vector de acá y este vector de acá, y yo quiero hacer una operación entre estos vectores, de forma tal que me aparezca solamente la parte en X, es decir, este vector multiplicado por el coseno que tiene con este vector de abajo, eso era el producto escalar, es decir, yo tengo un vector, vamos a un caso arbitrario, un vector A y un vector B, y este ángulo vale alfa, entonces lo que pasaba es que yo hacía A, producto escalar, B, eso era
el módulo de A, que lo pongo sin la flechita, como hacemos en general en la materia, por el módulo de B, por el coseno, entre los dos. Está bien, eso es la definición de producto escalar. Entonces, yo voy a hacer exactamente lo mismo, pero ahora con A, fíjate que lo copio de acá, A va a ser F, producto vectorial, producto escalar, perdón. Esto que está acá es un vector que apunta en la dirección del desplazamiento. Yo podría poner esto, por ejemplo, podría poner X versor, si quería. Este es el vector que va en esa dirección. Y esto es F por el coseno del ángulo por el módulo de esto, que es 1. Eso es F por el coseno del ángulo. Como me falta un diferencial X acá, bueno, lo que podía hacer era en realidad meter el diferencial X acá, si quería. Entonces, el módulo de esto ahora es diferencial X. Y entonces ahora sí me queda el módulo del primero por el módulo del segundo, que es diferencial X, por el coseno del ángulo, que cambiando el orden es lo que tengo acá. ¿Está bien? Genial. Bueno, ¿por qué? Entonces, esto es un caso muy particular, es decir, es el caso en que yo me estoy moviendo en una dirección y tengo una fuerza que no está actuando en esa dirección en particular, sino que está actuando en otra. Entonces, la parte de la fuerza que hace el trabajo es justamente la componente de esa fuerza que actúa en esa dirección, en la dirección del movimiento. La otra no. La otra no me aporta trabajo. No importa para cambiar la velocidad, el módulo de la velocidad. El módulo de la velocidad. Entonces, vamos al caso general. Es decir, supónganse ahora, vamos a utilizar esto que yo hice recién para tratar de entender cómo sería el caso más general. El caso más general sería una situación así. Tenemos acá un origen. Tenemos un punto A en el espacio tridimensional. Y tenemos un punto B en el espacio tridimensional. Y vamos a suponer que la partícula que estamos estudiando de masa m hace una trayectoria determinada, no es una cosa así, desde el punto A y el punto B. Esto ya de por sí hay algo medio extraño en decir esto, porque yo no sé si la masa, si la partícula va a hacer esta trayectoria. Podría hacerla, podría no hacerla, es decir, que yo podría estar calculando si acá hay una fuerza que actuando sobre esta partícula, esa fuerza va a hacer que la partícula tome una determinada trayectoria. Yo no sé si esta es la trayectoria real. Podría ser que no. Podría ser que esté calculando el trabajo sobre una trayectoria que no es la que va a tomar la partícula. Pero no importa. Vamos a hacerlo igual. Va a ser útil. Les prometo que va a ser útil hacer la cuenta del trabajo, aun si esta no termina siendo la trayectoria correcta de la partícula. Es una trayectoria cualquiera. Es una forma de imaginar a la partícula moviéndose entre A y B. Y vamos a querer calcular el trabajo de una fuerza F entre esos dos puntos. Entonces, lo que voy a hacer primero es dividir el tiempo en pedacitos, es decir, voy a calcular en intervalos de tiempo cortos cómo se va moviendo el vector posición, es decir, si esta es la trayectoria, entonces en el momento inicial el vector posición es eso, pero un poquito después el vector posición va a ser esto, y un poquito después el vector posición va a ser esto, y va a ser esto, y finalmente el vector posición va a terminar en B. Ahora Bruno va a quedar claro. Dame un segundito. Entonces, los desplazamientos, es decir, ¿cuánto va el desplazamiento entre este punto y este punto? Es una flecha que va desde este a este. O sea, el delta R, es decir, el R, ¿sí? Lo llamamos R0, por ejemplo. Entonces, cuando hacemos R1 menos R0, que podemos llamar delta R1, es decir, el primer desplazamiento de todos, es la resta de esta flecha menos esta, y eso es una flecha que va desde acá hasta acá. Eso es algo parecido a lo que hicimos cuando empezamos la materia, que calculábamos desplazamientos para definir velocidades, y eso ustedes se acordarán. Este es el vector delta R, es una flecha que va desde este hasta este. Y así va a haber una para cada par, digamos, en el tiempo siguiente va a haber otro desplazamiento, acá va a haber otro, acá va a haber otro, y así. Estos son los desplazamientos. Y además, entonces, esto, por supuesto, está sujeto a una fuerza, es decir, en cada punto además va a haber una fuerza actuando sobre la masa. La fuerza no tiene por qué apuntar necesariamente en la dirección del desplazamiento. Justamente
ese es el ejemplo que vimos recién. La fuerza acá podría apuntar hacia acá, después podría apuntar hacia acá, ¿no? Como que puede apuntar en direcciones que no sean exactamente la dirección del desplazamiento. Es decir, en este diagrama, lo que yo estoy poniendo es, en color azul, los delta R, es decir, los desplazamientos entre tiempos, en un tiempo delta t, que va a ser un tiempo muy pequeñito. Es decir, sí. Si las aceleraciones generalmente están para dentro de las curvas, ¿la fuerza no tendría que también apuntar así? Es una gran pregunta. De nuevo, yo estoy haciendo una trayectoria cualquiera, no estoy haciendo la trayectoria que el cuerpo va a tomar. ¿Se entiende la diferencia? Yo no. Ok. O sea, es una gran pregunta, me encantó la pregunta que hizo el compañero. Pareciera que las fuerzas para que esto se mueva tendrían que apuntar en otra dirección. Sí es verdad, sí esto es una trayectoria verdadera, pero lo que yo quiero enfatizar es que esto es una trayectoria posible, que no necesariamente es la trayectoria real, sino que es una trayectoria cualquiera. Esto es algo matemático, es decir, yo asumo que se mueve de una forma y puedo calcular algo a lo largo de esa trayectoria, matemáticamente, aun si esa trayectoria no es la real, y después vamos a ver cuál es la validez y la importancia de poder hacerlo. Entonces, de nuevo, esta no tiene por qué ser la trayectoria real. Los vectores rojos, ahora lo voy a poner, son cuánto vale en cada punto la fuerza. Es decir, en este punto el desplazamiento es para allá, estamos de acuerdo porque la trayectoria es así, y estoy diciendo que la fuerza en ese punto apunta para allá, para allá, para allá, para allá. Como decía el compañero recién, esto parece no estar bien, pero no importa. Esto es una trayectoria cualquiera de todas las posibles, no necesito que sea la trayectoria real, entonces no necesito que las fuerzas apunten bien. ¿Se entiende? Todas las fuerzas en rojo. Entonces, lo que voy a pensar es que, ¿se entiende, no? Son los vectores rojos, son las fuerzas en cada punto. Entonces, yo voy a pensar que este tiempo, este delta t es muy pequeño, el delta t es muy corto, de forma tal que si delta t es muy corto, o sea, si delta t es muy pequeño, es un intervalo de tiempo muy corto, entonces, en ese intervalo de tiempo, que es muy corto, la fuerza va a ser, la voy a tomar como aproximadamente constante, es decir, como una fuerza que si el tiempo es muy corto, más o menos la puedo considerar constante en cada uno de estos puntos. Si el delta t es muy grande, obviamente no, pero si yo reduzco el delta t lo suficiente, casi que la puedo aproximar como una fuerza constante. Entonces, en cada uno de estos momentos, en cada uno de estos tiempos, mejor dicho, voy a estar en el caso que resolvimos hace un rato, es decir, en cada uno de estos tiempos voy a estar en el caso en que yo tengo un desplazamiento, delta R, y tengo una fuerza, que en ese intervalito de tiempo va a ser aproximadamente constante. Entonces yo puedo calcular cuánto vale el trabajo que hace la fuerza en ese pequeño desplazamiento. Es simplemente, o sea, yo quiero calcular cuánto vale el trabajo, digamos, es esencialmente lo que habíamos hecho antes. Lo que yo tengo que hacer es integrar F, producto escalar, delta R. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedo usar esto para construir una expresión de algo que si lo calculo a lo largo de la trayectoria me dé el cambio de trabajo? Bueno, empecemos, para hacer la cuenta, empecemos por la definición de la segunda ley de Newton. La fuerza es igual a la masa por la derivada de la velocidad. Entonces yo puedo empezar de esto y multiplicar de los dos lados, hacer un producto escalar, por el delta R, por el desplazamiento. Esto vale siempre, en particular vale en algún delta t en el cual esto es aproximadamente constante, entonces yo puedo multiplicar de los dos lados por delta R. O sea, eso no hay ningún problema. Ahora, si el delta t es muy corto, yo puedo escribir, o sea, para un delta t muy corto, yo puedo escribir que el desplazamiento es como si esto fuese un movimiento con velocidad constante. Es decir, si el tiempo es muy corto, la velocidad casi no va a cambiar en ese tiempo, entonces esto va a ser la velocidad por el delta t. Eso es porque, de nuevo, todos los tiempos son muy pequeños,
Entonces estoy aproximando todo como constante. Los símbolos de la izquierda. ¿En qué parte del pizarrón? No es muy específico. ¿Dónde estoy? Frío, caliente. Acá. A ver, yo lo que digo acá es. Vamos a escribirlo más grande, capaz. Empiezo de esto. Fuerza es igual a masa por aceleración. Y hago un producto escalar por delta R de los dos lados, donde delta R es el desplazamiento en un tiempo determinado. ¿Está bien? Y, profe, ¿no podés considerar que si tu delta t es infinitesimal, tu delta r también es un delta? Sí, eso lo vamos a terminar haciendo al final. Pero de momento pensemos como deltas y después pasamos a un límite y nos van a quedar diferenciales. Entonces, como ese tiempo es aproximadamente constante, la velocidad, entonces el desplazamiento va a ser como es el desplazamiento de un MRU. Entonces, fíjense que yo puedo escribir esto que está acá. Esto es lo mismo que poner R punto por delta t, ¿no? Digamos, la velocidad es lo mismo que R punto. O sea, esto es lo mismo que esto. Entonces, esto que está acá lo puedo poner como que la fuerza, producto escalar, delta R, que eso justamente es lo que yo llamé, es lo que yo necesito integrar para que me dé el trabajo, va a ser igual a, donde dice delta R, pongo esto que está acá, a M dr punto sobre dt por R punto diferencial t. ¿Ok? Simplemente reemplacé donde dice delta R por esto que es una aproximación que la puedo hacer porque el tiempo es muy corto. Entonces, ahora, fíjense que puedo utilizar, esto que está acá es un producto escalar, es decir, esto es el producto escalar entre la aceleración y la velocidad. Y para el producto escalar, de nuevo, como todas las cosas que se dignan ser llamadas producto, para el producto escalar, vale la regla del producto. Es decir, que si yo tengo dos vectores que dependen del tiempo, A, producto escalar, B, y yo derivo, es algo que se puede demostrar, no muy complicado, se los dejo para que lo piensen, que así como varía para el producto escalar, para el producto entre números, y así como varía para el producto vectorial, también vale para esto. Es decir, esto es la derivada de A respecto de T, producto escalar, esto sin derivar, más A, producto escalar, lo segundo derivado. Entonces, fíjense que esto nos va a permitir escribir esto que está acá como la derivada de un producto escalar, porque si yo ahora, donde dice A, yo ahora hago, por ejemplo, la siguiente cuenta, en base a la regla de producto. La regla de producto la hago entre R punto y R punto, es decir, si yo hago esta regla, si yo hago esto va a ser la derivada del primero, respecto del tiempo, producto escalar del segundo, más este, producto escalar, esto. Y fíjense que el producto escalar es conmutativo, cosa que en realidad esto y esto son lo mismo. Son dos veces esto. Es algo que no podíamos hacer con el producto vectorial, pero con el producto escalar sí, porque es conmutativo. Esto conmuta. Puedo cambiar el orden. Y esto que está acá entonces es dos veces esto que tengo que está acá. O sea que esto que está acá lo puedo, si quiero, reemplazar como un medio de esta cosa. O sea, puedo escribir. Yo sé que este desarrollo es un poco denso, pero quiero que quede claro por el siguiente motivo. A ver, vamos a escribir F. Esto es entonces, esto que está acá,
es un medio de esto. Porque cuando lo hice me dio 2 veces. O sea, esto es la masa sobre 2 por la derivada respecto al tiempo de R punto, producto escalar, R punto, y me queda un diferencial T. Esto que está acá es el análogo a cuando nosotros, para una dimensión, nos quedaba la derivada de b cuadrado, solo que como estamos en n dimensiones, en 3, mejor dicho, tenemos que escribirlo como un producto escalar, pero es algo que ya hicimos en cierto sentido para el caso unidimensional. Esto no es otra cosa, esto que yo llamé R punto, también lo podríamos llamar B, producto vectorial, lo podemos llamar B, producto vectorial, ¿y qué es entonces el producto vectorial? O sea, el producto escalar, perdón. ¿Qué es el producto escalar de un vector consigo mismo? La norma, claro, el módulo al cuadrado, ¿no? O sea, para cualquier vector, A, producto escalar, A es el módulo, es decir, sin flechita al cuadrado. Entonces, de acá, llego finalmente a la conclusión de que el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento es masa sobre 2 por la derivada de, bueno, b por b es b cuadrado respecto de t, diferencial t. Entonces, si yo quiero si la fuerza es aproximadamente constante, entonces esto ya es el trabajo hecho en el intervalito. O sea, si esto lo hice para el intervalo de todos los múltiples de delta R, pienso en uno en particular, que es el iésimo, esto que está acá, entonces es el tiempo entre los dos desplazamientos, es el desplazamiento que ocurrió, y si la fuerza es aproximadamente constante, entonces el trabajo ya es el producto de la fuerza por el desplazamiento. O sea, la integral la pongo si la fuerza depende de X, pero si la fuerza no depende de X, entonces es simplemente fuerza por desplazamiento. Entonces, si la fuerza es aproximadamente constante en cada uno de esos pedacitos, yo lo que puedo decir es entonces que dividí esto en un montón de pedacitos, y en cada uno de ellos, de los muchísimos pedacitos, tengo una fuerza WI, y cada vez que lo divido en pedacitos más y más y más finos, tengo cada vez más de estas, que cada vez que lo divido en pedacitos más y más finos tengo más, que cuando lo sumo son cada vez una mejor aproximación a trabajo total, como es en general lo que sucede cuando yo divido algo en pedacitos, los voy sumando en tiempos cada vez más cortos, y paso de una suma a una integral. Es decir, lo que estoy diciendo es, partamos de eso que está acá, que si yo dividí el desplazamiento en un montón de pedacitos, en n, pongamos, n pedacitos, con un n muy grande, de forma tal que todos los intervalitos de tiempo son muy chiquitos, son casi cero, y todos los desplazamientos también son muy chiquitos, son casi cero, entonces yo el trabajo total lo puedo aproximar como la suma de todos los trabajitos que yo hice. Acá me encanta llamarlos trabajitos, y son n trabajitos. Y cada trabajito es lo que está acá. Es una fuerza que en ese pedacito es aproximadamente constante por el desplazamiento, que es muy chiquitito, y eso es finalmente la suma entonces de lo que está del otro lado. Y esto es entonces como yo aproximo el trabajo total, como la suma de un montón de trabajitos en los cuales la fuerza la aproximo como constante en ese intervalito, lo multiplico por el desplazamiento, y del otro lado de la ecuación me queda esto que está acá, por un tiempo que también es muy chiquitito. Si yo hago que n tiende a infinito, o sea, ahora lo hago por una cantidad infinita de pedacitos, haciendo entonces que los tiempitos se vayan a cero, esto que está acá lo que va a terminar pasando es que va a converger a una integral
porque básicamente lo que va a pasar es que va a quedar una suma de Riemann, y la suma de Riemann va a converger para cualquier función más o menos razonable que vemos en física. Y esa integral del lado izquierdo la voy a escribir así. O sea, esta integral que está acá, cuando esto se haga cada vez más chiquito, voy a escribir como la integral entre el punto inicial y el punto final de la fuerza, producto escalar, el delta va a pasar, va a pasar a ser un diferencial, y del otro lado me va a quedar la integral entre TA y TB, es decir, voy a integrar respecto del tiempo, tengo el delta T acá, de m sobre 2 de b cuadrado, diferencial tiempo, diferencial t. Esto es lo que pasa cuando yo paso estas sumas a integrales. Esto que está acá es algo que ustedes nunca vieron en su vida, es la primera vez en su vida que lo ven. Esto es algo que se llama integral de línea. Y tiene que ver con, esencialmente, yo tengo un montón de vectores en el espacio que pueden o no apuntar sobre la curva que me estoy moviendo, y yo quiero entonces integrar sobre esa curva únicamente la parte de los vectores que apuntan en esa curva. No sabemos todavía cómo calcularlo bien, porque no sabemos ni siquiera cómo definir matemáticamente curvas en esta materia. Es decir, esto es algo que ustedes lo van a ver, por ejemplo, en matemática 3, y lo van a usar un montón en física 3, cómo hacerlo exhaustivamente, pero como a mí yo no me siento muy cómodo haciendo galerazos en la teórica, en la medida que lo puedo evitar, lo que voy a hacer es preparar un apunte en el cual voy a explicar, opcionalmente, digamos, o sea, no es algo que se dé en física 1, pero voy a explicar cómo calcular correctamente, cómo definir y cómo calcular un integral de línea, y me voy a grabar, entonces ustedes, los que tengan ganas, de nuevo, no es obligatorio, pueden aprender un poquito más sobre estos objetos, que después lo van a ver en física 3. Lo que va a terminar pasando es que no vamos a tener que calcular estas cosas en general, lo vamos a tener que calcular en casos muy reducidos, en los cuales vamos a saber cómo calcularlos. De hecho, el ejercicio que yo hice hace un ratito, en el cual teníamos una fuerza con un ángulo alfa, y nos movíamos en una línea recta a un ángulo alfa de la fuerza, ya es un ejemplo en particular, muy sencillo, de esto de integral de línea, donde la línea es una línea recta, y la fuerza tiene un ángulo alfa siempre. Casos más generales, es decir, curvas más generales en el espacio y demás, requieren un poquito de entender exactamente cómo se calcula este objeto, pero intuitivamente, esto que está acá, esencialmente, intuitivamente lo entendemos como el que yo dibujé. Un montón de desplazamientos, en cada uno de esos desplazamientos tenemos una fuerza F que apunta en un ángulo alfa con ese desplazamiento, entonces lo que queremos es sumar todas esas componentes de las fuerzas a lo largo de la trayectoria. Pero, profe, vos no dijiste que F era casi constante, ¿no es la primitiva FB menos F por A? A ver, esto es una integral de Riemann, es decir, esto es sumar en cada uno, esto en realidad tenés razón, debería haberlo llamado F sub I. En cada uno de los I's, esta fuerza va a ser aproximadamente constante, pero entre I's distintos, justamente esa fuerza va a ser distinta, es decir, en cada intervalito de tiempo, la fuerza va a ser aproximadamente constante, pero va a depender del intervalito. Cosa que cuando yo hago esto tender a 0, esto esencialmente converge a ahora la integral de esto, donde esto ahora sí puede cambiar, como podía cambiar entre los tiempitos. Esa básicamente es la forma en que se calcula la integral, la suma de Riemann de una integral. Entonces, falta escribir qué es lo que hay del lado derecho. Es decir, del lado derecho es mucho más fácil, porque el lado derecho es integral común. Del lado derecho, lo que tengo que escribir es, fíjense que puedo sacar la masa sobre 2 dividiendo, y tengo la integral entre el tiempo A y el tiempo B, de la derivada de algo, al cuadrado, respecto del tiempo. Bueno, esto que está acá, ¿cuánto vale? O sea, la derivada es la operación inversa de la integral, ¿verdad? Entonces, si yo estoy integrando respecto del tiempo algo que está derivado respecto del tiempo, el resultado es esencialmente que se cambió, es como, claro, va a dar b cuadrado evaluado a los extremos, porque estoy integrando respecto al tiempo algo que ya está derivado respecto al tiempo. Esto es simplemente entre el tiempo b y el tiempo a.
o lo que es lo mismo, la masa sobre 2 por la velocidad evaluada en el tiempo b, que le voy a llamar la velocidad en b, menos la velocidad en a. Y esto entonces es la energía cinética en b menos la energía cinética en a. O sea, lo que yo pude demostrar entonces, haciendo esta cuenta en general, en un caso tridimensional, arbitrario, es que vale que el trabajo hecho por la fuerza en la trayectoria, que es esta integral de línea, que ahora vamos a ver en la clase que viene, en ciertos casos en particulares, qué podemos decir, pero intuitivamente es, de nuevo, la integral de la fuerza a lo largo de la trayectoria, digamos, proyectada sobre la trayectoria, la componente de la fuerza que va a lo largo de la trayectoria, por o sea, por la energía cinética en B menos la energía cinética en A. Y esto es análogo a lo que hicimos para una dimensión, pero esto en general vale para una fuerza que actúa en 3 dimensiones. Y fíjense que estos vectores que están acá, estos escalares que están acá, son el módulo de un vector, es decir, que está pasando lo que yo decía antes. Yo tengo información sobre el módulo de la velocidad en B, que es el punto final, menos el módulo de la velocidad en A, pero no tengo información sobre la velocidad como vector. Y esta diferencia, la velocidad del punto final, menos la velocidad al cuadrado, la velocidad cuadrada del punto final, menos la velocidad cuadrada del punto inicial, es algo que puedo calcular justamente en base al trabajo de la fuerza desarrollada en esa trayectoria. Sí, la fuerza, el trabajo en realidad es fuerza por desplazamiento sin la integral, si la fuerza es constante, pero si la fuerza depende de la posición, el trabajo es la integral de la fuerza en esa posición. Y si la fuerza está en 3 dimensiones, el trabajo es la integral de línea, es decir, integral a lo largo de esa curva en 3 dimensiones de la fuerza. Ahora, de nuevo, ustedes no saben calcular esto que está acá todavía. Entonces hay dos situaciones, o sea, a ver, acá esencialmente el punto, hay dos cosas que hay que aclarar y ya terminamos por la clase de hoy. Primero, por supuesto ustedes no saben calcular esto, pero hay algo peor todavía que esto, que es una especie, ¿no?, de lo que habíamos ignorado al principio, que es que yo estoy diciendo, tengo un punto A, un punto B, entonces yo tengo en cada puntito de acá una fuerza de la trayectoria, y yo estoy calculando el trabajo entre el punto A y el punto B que hace esa fuerza. Ahora, esta trayectoria se me ocurrió a mí, pero podría ser que no sea la trayectoria real, es decir, podría ser que la trayectoria real de la partícula bajo la fuerza sea una cosa así, o podría ser que la trayectoria real sea algo así. Entonces, ¿cuál es el valor de poder calcular el trabajo en trayectorias que no sé si son la trayectoria real? Eso asumiendo que lo puedo calcular, que ustedes de hecho todavía no lo pueden calcular porque no saben cómo evaluar este objeto, pero aún si yo quisiera calcular esto en 3 dimensiones, lo podría estar calculando en una trayectoria que no es la que va a tomar la partícula. Justamente el problema que yo tengo es que la trayectoria precisamente es lo que queríamos encontrar. Entonces yo tiré una trayectoria cualquiera, entre el punto final y inicial, calculé el trabajo. ¿De qué me sirve haber hecho eso? Bueno, hay 3 respuestas posibles. La primera, que les voy a dar a modo anecdótico, a modo divulgativo, es que cuando ustedes vayan a mecánica clásica, que es una materia que van a cursar, tipo la 5ª materia teórica de física de la carrera, lo que van a hacer es algo del siguiente estilo. Van a decir, bueno, yo no sé cuál es la trayectoria, puedo calcular algo parecido, no va a ser el trabajo, va a ser algo relacionado con el trabajo. En todas las trayectorias, la puedo calcular en esta, y me va a dar un número, pero lo que van a hacer en mecánica clásica es exactamente eso, calcularlo entre todas las trayectorias posibles que hay entre el punto A y el punto B. Todas las trayectorias posibles, esta, todas. Lo que van a decir es, bueno, entonces la trayectoria real, la trayectoria que realmente va a ocurrir, es la que cumple ciertas condiciones. Es decir, que ustedes van a agarrar algo lo van a calcular entre todas las trayectorias posibles, y van a filtrar todas menos una, y esa va a ser la trayectoria que van a encontrar, y eso es lo que se llama principio de mínima acción. Justamente lo que van a computar no es la integral de esto así, sino van a calcular la integral de la acción, pero eso lo van a ver en mecánica clásica. Entonces... Profe, sí. pregunta.
Eso significa que si algo sale con una velocidad final igual a la velocidad inicial, ¿no hice trabajo? La fuerza no hizo trabajo. O sea, si vos tenés que esto es igual a esto es 0. Sí. O sea, W0. Ok. Entonces, hay otras dos situaciones en las cuales sí lo van a poder computar. La primera es si yo ya sé cuál es la trayectoria, de antemano, porque hay un vínculo. Es decir, yo puedo tener una pelotita unida a un alambre que va así entre A y B. Entonces, como la pelotita está unida a un alambre, no puede salir del alambre. Entonces yo estoy forzando, mediante un vínculo, a que la masa vaya de A a B en una determinada curva. Entonces, esa es una situación en la cual yo voy a poder calcular esto. Hay otra situación que es que también es extremadamente importante, que es que para un montón, no para todas, pero para un montón de fuerzas interesantes desde la física, lo que va a terminar pasando es que esta integral entre A y B, de la fuerza, producto escalar del desplazamiento, va a depender solo de A y de B, pero no de la curva. Es decir, que para un montón de fuerzas interesantes, entre las que contamos la fuerza gravitatoria, la fuerza peso, la fuerza elástica, un resorte, todas esas fuerzas, lo que va a terminar pasando es que la integral entre el punto A y el punto B no va a depender de la curva, sino únicamente del punto final y el punto inicial. Esas son las fuerzas que se llaman conservativas. Entonces, Profe, una pregunta. Si estás analizando un resorte y la velocidad tiene forma de senoidal, entonces vos si analizás la fuerza, la energía cinética al principio y una vez que terminó un ciclo, un periodo, te da, o sea, la diferencia te da 0, entonces como que no hay trabajo, pero sí. Si analizás un poquito antes de que termine el ciclo, sí la fuerza efectúa un trabajo. Sí, un trabajo muy pequeño, ¿no? Lo que pasa en un ciclo es que la fuerza en la primera mitad del ciclo apunta en una dirección, entonces es un trabajo con un signo, y la segunda apunta al revés, es decir, es un trabajo igual pero con el signo opuesto. Entonces, en ese ciclo se cancelan los dos. Si vos parás un poquito antes de que el ciclo se complete, vas a tener un pequeño resto que no va a ser 0, y justamente entonces las velocidades no van a ser exactamente iguales, van a ser casi 0, ¿se entiende? En un ciclo vas a tener que se conserva. Sí, perfecto. Bueno, entonces, estas son las dos situaciones en las cuales esto que hicimos nos va a servir. Entonces, lo que vamos a dar la clase que viene es esto justamente. Vamos a dar ejemplos en los cuales yo tengo un vínculo, y lo que va a terminar pasando es que en cada momento del vínculo, como las fuerzas de vínculo en general son normales, son ortogonales a la trayectoria, ¿cómo va a ser su trabajo si son ortogonales a la trayectoria? 0. Nulo. Va a ser el producto escalar entre un desplazamiento así por una fuerza así. Entonces, en general, las fuerzas de vínculo no van a hacer trabajo entre el punto A y el punto B. Y después vamos a escribir, en general, cómo calculamos para fuerzas conservativas, y vamos a ver que podemos resolver un montón de problemas interesantes sin tener que preocuparnos exactamente por cómo se calcula esto. Yo igual, como les contaba, voy a subir un apunte y voy a subir una explicación en general de cómo se calcula esto para los que tengan alguna curiosidad matemática, pero después lo van a ver en Matemática 3, esto con mucho más detalle. Bueno, eso es por hoy, la teórica. No sé si ya está Diego. Enzo. ¿Sí? No, soy Diego. Ah, sí, no, ahí me estaba preguntando. ¿Qué dicen el 2? Fuerzas conservativas. Para un montón de fuerzas interesantes, esta integral depende del punto A y punto B, los puntos inicial y final, pero no la curva. Bueno, Diego, ¿querés que te deje? Sí, nosotros hoy vamos a dar justamente la guía de trabajo y energía. Sí.
pero no te preocupes porque tengo unos apuntes y más o menos puedo dar en diagonal y después completan la próxima clase con vos. Claro, porque falta la parte de la, Sí, digamos, curvas de energía potencial y... potencial. Sí. Bueno, dale, sí, si no, digamos, hasta esa parte y la clase que viene, justo me faltó ese pedacito, la última parte. Está bien, no te preocupes, no te preocupes. Lo vemos y cualquier cosa ellos, la clase que viene, ya te preguntan más la parte teórica a vos. Dale. Yo hago un ejercicio también la clase que viene para que no quede tan descolgado. Bueno, Ok. genial. Bueno, gente, gracias. Y nos vemos la clase que viene. Chau, chau. Chau, chau. Gracias.